Hola a todas, hola a todos, bienvenidas a un episodio más de Léemelo, este programa en donde conocemos a nuestras invitadas o nuestros invitados a través de sus lecturas, lo cual a mí me parece muy emocionante. Y hoy tenemos un invitado que es, no sé cómo describirte, Mardonio Carballo, porque haces muchas cosas. Yo diría que eres como un artista del Renacimiento. Ay, qué cosa. ¿Qué cosa? Bueno, eres poeta, escritor, periodista, actor, músico. ¿Qué más eres? Pues nada, vendo tamales los domingos también. Sí. No. Literalmente. Yo dije de broma hace ratito, nada más falta que cocine y me enteré hoy que tienes restaurantes. Sí, tengo un restaurante, sí. Exacto. Entonces dime si no eres como un artista de Renacimiento. Pues mira, yo creo que ha sido una fortuna que tenga esta posibilidad de desarrollar varias actividades al mismo tiempo y que me apasionan todas. Y creo que ha sido, sí, es un lujo, es una bendición poder salirte de una cosa, irte a otra y poder, digamos, experimentar y gozar, porque de eso se trata la vida también. Sí, pues eso me tiene a mí muy contenta, o sea, como hay tantas posibilidades de cotorreo contigo. Digo, yo conocía tu trabajo como periodista, pero cuando te estudiaba para hacer esto, decía, también esto, qué genial esto, o el documental, el hip hop y el... En fin, Sí. Muchas gracias por aceptar Hombre, estar gracias con por nosotros. invitarme, qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Y este programa se trata de libros, de nuestras lecturas favoritas, y quisiera saber cuándo empezó tu relación con las letras. ¿Fue a través de las lenguas originarias? ¿Fue en español? Cuéntanos. Sí, mira, yo vengo de una comunidad en la Huasteca Veracruzana, un municipio que se llama Chicontepec, famoso porque en algún tiempo fue explotadísimo en relación al petróleo, ¿no? Y yo vengo de una comunidad muy pequeña, es una comunidad náhuatl, ¿no? Tuve la fortuna de que mi madre era casi monolingüe en castellano. Y mi padre era un hombre que leía todo lo que se le cruzaba en el camino, ¿no? Desde periódicos viejos, revistas, libros, Biblias, todo lo que se acumulara a su paso. Él era un lector ávido de eso que encontraba. Entonces, él se dio cuenta muy rápido que si nosotros solo hablábamos náhuatl, seríamos discriminados. Y entonces él se empeñó profusamente en que aprendiéramos a hablar español. Entonces eso a mí me dio una oportunidad que no muchos compañeros y compañeras pertenecientes a algún pueblo indígena tienen, ¿no? Que es el impulso de un padre diciéndote que tienes que leer, hablar y escribir en español, ¿no? Entonces yo entré con esa ventaja a la escuela, ¿no? Siendo pues un niño que había visto en su padre el hábito de la lectura y por el otro lado el mundo mágico de mi madre, ¿no? Mi madre con todo su universo náhuatl, que esas maravillosamente las lenguas lo que hacen es colocarte en una situación de vivencia de mundo, cada una particular, ¿no? Entonces, pues yo crecí como con eso y pues adquirí ese hábito, leía lo que sea, tampoco creas que había demasiado, o sea, imitaba a mi padre y al mismo tiempo, nada, desde las revistas estas semanales que en algún sentido indagaban en la emoción cliché del mexicano promedio, ¿no? Libro sentimental, Corín Tellado, cosas que llegaban por ahí, Rarotonga, Capulí, todo. Es una gran manera de empezar. O sea, también yo a mis hijos les gustan los cómics y digo, venga, lo que sea, pero háganse del hábito. Y además, qué fortuna que conservaste las dos lenguas, porque muchas personas también pierden su lengua materna, ¿no? Como para no sufrir la discriminación y se quedan solo con el español. Y bueno, eso también me hace recordar, que olvidé decir, que también eres un activista. Intentamos. Yo creo que ha sido para mí, ha sido todo un proceso. Yo te decía, yo comencé, bueno, tenía alguna fascinación literaria desde muy niño.
y de pronto esa fascinación literaria se convirtió en una fascinación musical, y después esa fascinación musical se compaginó con mi llegada a la Ciudad de México y la imposibilidad de realmente estudiar eso. Y un día llegó el teatro a mi vida y dije, no es lo mejor, no es lo que quiero, pero es lo más cercano a la música y lo más cercano a la escritura. Y fue así que ocurrió, y después era 1993. 1994 ocurre la irrupción zapatista, el 1 de enero de 1994. Y todo ese discurso, el mundo literario, mágico, combativo, que permeó el discurso del subcomandante insurgente Marcos, devenido también de su estancia y convivencia con los pueblos mayas de Chiapas, me voló la cabeza. Y a partir de ahí supe que uno, como perteneciente a un pueblo indígena, puede desarrollar su arte en múltiples facetas, pero nunca dejar de combatir el racismo y la discriminación. Y es a partir de eso. Sí, fue muy impactante. Yo era una niña y recuerdo haber leído Yo Marcos, y también que causó un impacto muy fuerte, y me di cuenta que vivía en otra realidad. También, cuando hablamos de libros, casi siempre uno piensa en novelas, en poesía, pero hay un montón de géneros, o sea, textos históricos, biografías, que también son un sello importante para nosotros. Digo, ahora tú estás hablando de todo un contexto como de lucha social, y que seguramente viene mucho de libros o de cosas que leíste. Sí, bueno, además de lo que viviste. yo creo que para mí fue muy importante esta primera etapa de estar inspirado por ellos, por los zapatistas, porque yo decía, bueno, son igualitos que yo, tienen una lengua que ha sido despreciada, tienen una condición de vida que no merece, que no se merecería nadie en el planeta Tierra. Y a partir de eso es cuando yo digo, yo asumo esta parte de lucha. Y efectivamente empecé a hacer teatro con básicamente con notas de periódicos, Aguas Blancas, la propia matanza de Acteal fue motivo de algún documental que hice posteriormente. En fin, los periódicos, porque también después, solo 10 años después, me encontré con Carmen Aristegui en la vida, ¿no? Que me invitó a desarrollar un proyecto que se llama Las Plumas de la Serpiente en la radio. Vamos a cumplir 20 años. Entonces, invariablemente, el asunto de la lectura tiene que ver con esta historia que te cuento de mi padre y del mundo que le rodeaba, y las lecturas, que me encanta esto que está aquí. O sea, todas las lecturas que estaban ahí, pepenar lecturas, ¿no? Eso combinado con el zapatismo, después vino con el periodismo. Entonces, al final de cuentas, yo creo que mucho de mi trabajo creativo se nutre de una realidad social que lacera a un país como este. Absolutamente. ¿Y tienes rituales de lectura? ¿Te gusta leer en la mañana, en la noche, donde sea, en el transporte? Fíjate que ahora he agarrado mucho la noche para leer. Escribir y leer en la noche me parece muy interesante, me parece que son horas en las cuales hay otro tipo de entendimiento. No tienes el bullicio de afuera, también quiere decir que ya estoy más viejo, tengo un espacio donde puedo hacerlo. Antes lo hacía en cualquier lugar, en cafeterías, en bibliotecas, restaurantes. Ahora no, ahora tengo mi estudio en el cual me concentro y ahí procuro, básicamente es la noche y la mañana. O sea, para mí el día es un trámite. Porque yo empiezo a crear a partir de las 7, 8 de la noche. El día es como para vivir y convivir con otros seres humanos. Bueno, y uno de los libros que elegiste es un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Sí. ¿Cuándo llegó a ti ese libro? Porque yo me acuerdo que yo vi la película del director checoslovaco, porque entonces era Checoslovaquia, y me aterró de una manera que yo no pude leer Alicia. Yo nunca he leído Alicia en el País de las Maravillas. O sea, vi esa película de chavita en el Canal 11, por cierto, seguramente, o en el 22. Acusa el Canal 11 del trauma que tiene Alicia con respecto a Alicia en el País de las Maravillas. O en así, sí. Pero fue muy fuerte. Y yo, no sé, ¿cómo llegó a ti este libro? Pues te digo que yo tenía esa como fascinación por todo, y yo me enamoraba de lo desconocido.
Y recuerdo que un día a esta comunidad llegaban muchos maestros a hacer prácticas profesionales, ¿no? No eran propiamente maestros, eran gente que estaba algún ratito por ahí y tenía incursión en las aulas y con los niños. Y yo recuerdo que había un profesor que a mí me encantaba, no sé por qué razón me encantaba. Y todo lo seguía a todos lados, ¿no? Y yo creo que él, para quitarme de encima, me regaló un libro. Y ese libro era Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo creo que yo de haber tenido 7, 8 años, más o ok. menos, ¿no? Si pudiésemos, como en las matemáticas, puedes hacer ecuaciones con variables distintas, yo creo que si formuláramos una teoría de cómo combinar mundos, la literatura sería una cosa importante para ayudarnos a ver cómo es el otro mundo. Lo digo por esto, porque para mí no había ningún problema de un conejo, que fue el fragmento que elegimos, de un conejo con un chaleco, con un reloj neurótico, corriendo, yendo, viniendo, apareciéndosele a una niña. A mí no me parece nada extraño, porque los cuentos de la tradición oral del pueblo náhuatl del que yo vengo es igual. O sea, Claro. si hablamos, por ejemplo, de Huitzilopochtli, se supone, ¿no? Casi como el origen divino de los nahuas también, ¿no? Es la pluma de un colibrí se posa en el vientre de su madre y ahí queda encinta. O sea, eso me parece tan arbitrario, tan hermoso, como asumir que Cristo fue Exacto. concebido sin el pecado original que llaman, ¿no? Sí, sí. Entonces, para mí, que los conejos hablen y que sean Claro. neuróticos, me parece lo más natural del mundo. Claro, claro, totalmente. ¿Te parece si leemos Claro, ese claro, sí. fragmento? A ver. Este es el capítulo 1 por la madriguera del conejo. Alicia empezaba a estar muy cansada de permanecer junto a su hermana en la orilla y de no hacer nada. Una vez o dos había echado una mirada al libro de su hermana, pero no traía estampas ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro?, pensó Alicia, si no trae estampas ni diálogos. Así que estaba deliberando en su interior, lo mejor que podía, ya que el día caluroso la hacía sentirse muy soñolienta y atontada. Si el placer de trenzar una cadena de margaritas merecía la molestia de levantarse a coger las margaritas, cuando de pronto llegó junto a ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada de particular en aquello, ni consideró Alicia que fuese muy excepcional oír al conejo decirse a sí mismo: Dios mío, voy a llegar demasiado tarde. Al pensar en ello más tarde, se le ocurrió que debía haberle extrañado una cosa así. Sin embargo, en aquel momento le pareció la mar de natural. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo consultó y luego reanudó apresuradamente la marcha. Alicia se incorporó de un brinco, ya que se le ocurrió de pronto que jamás había visto un conejo con un bolsillo de chaleco o con un reloj que sacar de él. Y muerta de curiosidad, echó a correr tras él por el prado, justo a tiempo de ver cómo se metía por una gran madriguera bajo el seto. Un instante después, se coló Alicia también, sin pararse a pensar cómo saldría. La madriguera siguió recta como un túnel durante un trecho y luego torció hacia abajo tan bruscamente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse antes de caer, por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo o ella caía muy despacio, porque tuvo tiempo de sobra mientras descendía para mirar en torno suyo y preguntarse qué ocurriría a continuación. Primero, trató de mirar hacia abajo para averiguar hacia dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró las paredes del pozo y observó que estaban llenas de alacenas y anaqueles. Vio mapas aquí y allá y cuadros colgados con escarpías. Cogió un tarro de uno de los anaqueles al pasar y en la etiqueta ponía mermelada de naranja. Pero para su desencanto estaba vacío. No quiso soltar el tarro por temor a matar a alguien de abajo, así que se las arregló para meterlo en una de las alacenas al pasar ante ella en su caída. Vaya, pensó Alicia para sí, después de una caída como esta, rodar por una escalera no me va a parecer nada. Qué valiente,
Van a pensar que soy en casa. Bueno, incluso si cayese del tejado, no dirían nada. Cosa que era lo más probable. Siguió cayendo, cayendo, cayendo. ¿Es que la caída nunca iba a tener fin? Me pregunto cuántas millas llevaré ya, dijo en voz alta. Debo estar cerca del centro de la Tierra. Veamos, el centro estará a unas 4,000 millas, creo. Como veis, Alicia había aprendido varias cosas de este tipo en el colegio, y aunque no era esta muy buena ocasión para presumir de lo que sabía, ya que no había nadie que la escuchase, sin embargo, era buena práctica repetirlo. Sí, creo que esa es la distancia. Pero entonces, ¿en qué latitud y longitud me encuentro? Alicia no tenía la menor idea de lo que eran la latitud y longitud, pero le pareció que eran palabras importantes. Luego empezó otra vez. No sé si atravesaré la tierra de parte a parte en la caída. Qué divertido sería aparecer entre la gente que anda cabeza abajo. Los antipatías, creo. Casi se alegró de que no hubiese nadie escuchando esta vez, ya que no le sonó correcta la palabra, ni mucho menos. Pero tendré que preguntarles cómo se llama el país, naturalmente. Por favor, señora, ¿es esto Nueva Zelanda? ¿Es esto Australia? Y al decirlo, trató de hacer una reverencia. Figuraos haciendo reverencias mientras caía por los aires. ¿Podrías hacerlas vosotros? Qué niña más ignorante, pensaría la señora que soy, por preguntarlo. No conviene preguntar. Quizá lo vea escrito en alguna parte. Siguió cayendo, cayendo, cayendo. No tenía otra cosa que hacer, así que enseguida se puso a hablar otra vez. Creo que Dina me va a echar mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de darle su plato de leche a la hora de la cena. Mi querida Dina, cómo me gustaría que estuvieses aquí abajo conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire, pero podrías cazar algún murciélago que es muy parecido a un ratón. Aunque no sé si comerán murciélagos los gatos. Aquí empezó Alicia a sentirse soñolienta y siguió diciéndose medio en sueños. ¿Comerán murciélagos los gatos? ¿Comerán murciélagos los gatos? Y de cuando en cuando, ¿comerán gatos los murciélagos? Pues comprenderéis que como no sabía contestar a ninguna de las preguntas, no importaba mucho que las hiciera de una forma o de otra. Notó que se estaba quedando dormida y había empezado a soñar que andaba de la mano con Dina, a la que le preguntaba muy seria. A ver, Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de repente, ¡bum! ¡Bum! Cayó encima de un montón de ramas y hojas secas y concluyó la caída. Alicia no se había hecho ni pizca de daño y al instante se puso en pie de un salto. Miró hacia arriba, pero estaba totalmente oscuro. Así que sí vio otro largo pasadizo y aún tenía a la vista al conejo blanco que se alejaba presuroso por él. No había un instante que perder. Allá fue Alicia, veloz como el viento, y llegó justo a tiempo al oírle decir: «Ah, por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo». ¡Qué bueno es! Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y sí, me imagino que leerlo de niño es fantástico, es como un gran comienzo. Es un gran comienzo. ¿No? Era literalmente mi libro de cabecera. Yo me iba a dormir y lo ponía en mi almohada, abajo de mi almohada, literalmente. Me conmocionó tanto porque te lo juro que se parecía tanto al mundo nuestro. Claro. ¿No? O sea, los colibríes hablan, los conejos se van a la luna, las serpientes entran en la noche para quitarles el seno materno a los niños y darles su cola. O sea, todo ese mundo podría caber ahí. Claro, ¿no? absolutamente. O los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? No sé, a mí me parece un mundo fantástico. Te digo, esta suerte de intersección de mundos me parece fascinante con respecto de los idiomas y con respecto de los mundos que nombran esos idiomas. Claro. Y todas estas historias en náhuatl que sabías, ¿era tradición oral? O sea, ¿te las contaba tu mamá, tu familia? ¿O las leías también en algún lugar? No, fíjate que no, eso es habría que decirlo, ¿no? La escritura en lenguas indígenas con caracteres latinos como los conocemos ahora es una cosa muy nueva, digamos.
sepamos pues que lo que llamamos códices no es otra cosa que libros. Los códices son libros que quemaron de a montón cuando la llegada española, ¿no? Entonces hay una suerte de resignificación de la escritura, una forma de acoplar la escritura de las lenguas indígenas a la escritura con caracteres latinos. Y entonces no teníamos eso. Entonces era que me parece también de suyo algo mágico, pues, ¿no? Porque nosotros lo que hacíamos, sobre todo en los días de diciembre, que hace mucho frío, nos poníamos en el fogón a calentarnos mientras nos ponían ahí a hacer la comida y mi madre contaba estas historias. Entonces, digo, hay una suerte de nostalgia ahí. Mi Edipo sí está presente en en todo lo que escribo, porque justo me parece que es una herencia para mí absolutamente importante Sí. y de la cual me agarro cuando pienso que todo va a salir mal, ¿no? Pues tu Edipo y bueno, la fortuna de quienes tuvimos a alguien que nos inculcara esto que es invaluable y es el amor a las letras, a comunicarnos de esta manera. Vamos a seguir platicando con Mardonio. Hay muchísimo que vamos a platicar, leer, Me encanta. descubrir. Así que quédense con nosotros porque nos vemos en el siguiente corte de Léemelo. Ya regresamos a Léemelo con un invitadazo que es Mardonio Carballo. Gracias. Para quienes no están conectados, bueno, pues se los presento y se están perdiendo de mucho si no lo conocían. Y nos quedamos hablando, bueno, de estos mundos fantásticos y cómo la tradición oral en náhuatl con la que tú creciste se parece tanto y cómo la literatura son muchos mundos. Pero hay otro mundo que sí es distinto. Bueno, no lo sé, ahorita me dices qué piensas, pero es la poesía. Y la poesía, iba a citar a Octavio Paz, pero bueno, ahora estoy clavadísima con él no agarro y ya que es que menciono a Octavio Paz. Digo, pero bueno, no entremos en esos laberintos. Sí. Pero sí, decía, o sea, solamente la poesía puede decir lo que quiere decir. Sí. Es un mundo de imágenes que además es muy musical y tú siendo música, o sea, cuéntame, ¿cuál es tu relación con la poesía? Ya. ¿Por qué escribes poesía? ¿Y cuándo empezaste a leer poesía? Ya, mira, pues yo escribo desde niño. O sea, te digo que no era una virtud que yo quisiera desarrollar, porque yo estaba aferrado que quería ser músico, no tengo mucho talento en la música. Lo que pasa que ahora, con el tiempo, con Poesía en Voz Alta, que fue una reminiscencia, un reloaded de lo que hacía Juan José Arriola en la Casa del Lago en los años 70, José Luis Paredes Pacho empezó a hacer hace 20 años una revisitación de Poesía en Voz Alta y empezó Pacho a proponer, digamos, a distintos poetas alejados de la mesa del pañito verde para presentar sus libros y empezó a provocar a ciertos poetas a que hicieran una intervención escénica de su propia obra poética. Y me llamó a mí para hacer alguna primera intervención, no sé si es 2006, 2007, y ahí descubrí que ese formato a mí me gusta mucho, ¿no? Es un formato porque me aleja del teatro, pero me acerca al teatro. Me aleja de la música, pero me acerca a la música. Me aleja de la poesía, pero me acerca a la poesía. Entonces, me parece a mí que eso, que de pronto la gente dice que soy músico, no, tengo buen oído. Eso sí, tengo buen oído, porque sí me rodeo de muchos músicos. Y mucho valor, porque yo te he oído cantar y dices, eso es como de... Porque tú dices, a mí nos puede gustar, pero si tú no te sientes tan virtuoso a lo mejor como músico, por lo menos Pero me rodeo de mucho músico muy interesante, Juan. He trabajado con todos los, bueno, con todos los músicos, pero sí, yo creo que con los músicos más importantes de Iberoamérica, ¿no? O sea, desde Lila Downs, pasando por Alejandro Sanz en el pop, yendo a Juan Pablo Villa en la parte experimental, a Alonso Arriola con el rock progresivo. Yo creo que soy el único poeta que se ha presentado tantas veces en el Vive Latino que no entiendo, claro, la verdad. Pero es eso, a mí el formato de poesía, tu poesía,
escenificada por ti mismo, en complicidad con músicos que también están atentos generosamente a lo que tú quieres musicalmente, me parece a mí una cosa grandiosa. Pero es eso, es como, no, o sea, no es un performance, no es una obra de teatro, no es un recital clásico, tampoco es un concierto clásico, pero ese lugar me gusta mucho. Y es ahí donde creo que la música ha hecho una función importante en mí. Sí, definitivamente yo también los relaciono bastante. Y quiero enseñarles este libro que es hermoso. Es una edición realmente muy hermosa. ¿Quién editó este libro? Es una editorial francesa, así súper rápido, una marca de champán que se llama Perrier Jouet. En Francia ha tenido siempre coqueteos, escarceos con artistas desde su inicio. Su primera botella fue diseñada por uno de los artistas más importantes del Art Nouveau. Y desde entonces hace estos escarceos, ¿no? El año pasado, trabajaron con Fernando Lapousse, un diseñador se los recomiendo muchísimo, un artista, diseñador maravilloso que andaba también trabajando con ellos para hacer una exposición que se llamó Los Polinizadores, si no mal recuerdo. Y creció tanto que le dijeron, ¿por qué no haces un libro? Y entonces cuando le dicen, ¿por qué no haces un libro?, le dicen, búscate a alguien que pueda hacer un libro que sea una suerte de eco de lo que tú estás haciendo en materia artística, ¿no? Y entonces me buscaron a mí para hacer una revisitación de poetas de Nezahualcóyotl. Y yo lo que dije, no, porque justo parece que con la llegada de la invasión española, pareciera que se rompe la poética náhuatl. Y entonces es Nezahualcóyotl y ya, ¿no? Sí. Y no, o sea, hay una ebullición en este instante de poetas en lenguas indígenas importantísimos. Y yo respondí, si quieren les hago un libro. Y este es el resultado de ese libro. Son 40 poemas cortos, muy al estilo del haiku japonés, muy pequeñitos, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, y 9 poemas largos. Había hecho con algunos músicos algunos poemas que solo estaban inscritos en el territorio de la música. Entonces esos los agarré y los puse aquí para que tuviesen también una vida literaria formal o clásica como la conocemos, es decir, inscritas en un libro. Fantástico. Y está escrito en náhuatl y en español. Está escrito en náhuatl y español. Que yo hace rato te decía, ¿por qué los ignorantes como yo, que no sabemos hablar ninguna lengua originaria, decimos náhuatl? Me dijiste, no, está mal, pero así lo aprendimos. Está mal y no. Está mal porque lo estás pronunciando en español. Claro. Entonces yo siempre decía, para la gente que nos escucha, cuando digan náhuatl, pongan arriba de la T, arriba una L chiquitita. E imagínense el sonido de una L chiquita arriba de la T y lo van a decir perfecto, la verdad. Perfecto. Pero tiene que ver con eso. Es como... Claro. Es como cuando yo hablo inglés, pésimo, ¿no? O sea, que se escucha que no es mi lengua, es un poco lo mismo. Pues, sí. ¿no? Pues esto lo tienes que leer tú. Sí. Por favor, te vamos a agradecer mucho que nos leas tú esta belleza. Escogimos un poema que ahora te leo. Dice... que maniconetzin necholpahtiaya nias atlahco, nistemoayaya axochimen pampa nisnequiaya niquijipilis nonan itzoncal. Nochipa quehnopa techihlisken, ken axochimen bopiwis nonan itzoncal techihlisken, axkeman mikis monan techihlisken, techcahcayahken, nama, ayok onca axochimen nama, huasqui atlahco, huan nama, nonan no mixqui. Wow. Es Qué belleza. Ahora lo leo yo en español. Cuando niño, era un placer ir por los ríos en busca de lirios para amarrarlos a las trenzas de mi madre. Así nos dijeron, como los lirios se multiplicarán sus cabellos, no morirá nunca. Así cuenta el mito. Nos mintieron. Hoy no hay más lirios, ni ríos, ni río, ni tú. Te digo que es mi Edipo hablando ahí todo el tiempo. Pues qué belleza. Gracias. Y qué bendición que lo sabes usar. Todo ese mundo interior. Además,
la edición, decías, es que huele a tamales, pero es que las hojas son... Es que esta es una locura. Yo creo que eso, una de las cosas que a mí me ha molestado mucho con respecto de la industria editorial, si es que la hubiera para el caso de las lenguas indígenas, es que siempre hay una infantilización de lo indígena, ¿no? Siempre sale una mujer con trencitas, ojos grandes, como si fuéramos niños. Me molesta muchísimo. He buscado en todos mis libros que si es ilustrado tenga que haber una ilustración hecha con el máximo respeto, otorgándonos mayoría de edad, porque qué feos son los libros ilustrados en lenguas indígenas. Y eso tiene que ver con el poco respeto que hay Sí. desde la industria editorial hacia esas lenguas, ¿no? Sí. Entonces, una de mis luchas es esa, hacer libros hermosos, y aquí se conjugó perfecto porque Sí. JB Books pues hace una suerte de combinación de el papel con que se hizo este libro. Está hecho con hojas de maíz y con hojas de parra. Esto por la combinación entre la marca que patrocina, ¿no? Que es una marca de champán, Beat, y la combinación con el náhuatl y el náhuatl de México muy ligado al maíz, ¿no? Literalmente se mandó a hacer la tipografía, los colores, obviamente las ilustraciones son de Fernando Lapous. Se imprimió en Florencia, en una de las imprentas más antiguas de Europa, y bueno, huele. O sea, imagínate que una editorial haya venido, te haya escuchado y que con tanto respeto haya hecho una suerte de diseño que respetara esas minucias que tú le dijiste. Y me encanta, la verdad, el respeto con el que trabajaron. Y cuando escribes poesía, ¿la piensas en náhuatl? Sí, sí. Yo creo que hay poemas que nacen así, aludiendo a la cultura popular. Son poemas cuates, no son poemas gemelos, son poemas cuates. En el mismo vientre, mismo tiempo, misma madre, pero no son gemelos idénticos. Claro. Se parecen. Y yo creo que esa es una virtud que a mí me parece una virtud, que tú mismo seas capaz de hacer esa suerte de traducción, porque sí se piensa en náhuatl, al menos en mi proceso creativo, una cosa trastoca a la otra. No me parece nada malo, no soy purista en eso, pues, ¿no? O sea, yo soy un escritor que escribe en 2 idiomas, y si un día aprendo francés y quiero escribir en francés, me encantaría hacerlo en francés. Genial. También escogiste otra lectura. Sí. Escogiste un autor, bueno, que es increíble, que es Jorge Luis Borges, que Sí. yo también recuerdo haberlo, la primera vez que lo leí, bueno, yo no me atreví a decir que no había entendido nada. Es enigmático, por eso escogí el Aleph, porque yo recuerdo que iba bajando con esa sensación del metro, se me reveló el Aleph. Y dije, ¡oh! Era esto de lo que hablaba Jorge Es que Luis eso, Borges. cuando pasa eso, es increíble. Primero porque no te sientes un idiota, y eso siempre es bonito. Sí. Siempre es O por lo menos te sientes un idiota menos idiota. Exacto. Es muy reconfortante. Ah, bueno, no estoy tan mal. Y segundo, porque sí es como que te abrieron una puerta Sí, es brutal. de otra Es dimensión. brutal. Es brutal, pero el Aleph es una locura. El Aleph literalmente es una llave. Es una llave Sí. al entendimiento de las cosas sucediendo simultáneamente en el universo. Sí, y yo creo que es de esos que puedes volver a leer, ¿no? Los que lees un año y luego 10 años después y entiendes otra cosa. Hace años que yo no lo leo. Entonces, ¿te parece Sí, si le me entramos? encanta. A ver. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de la negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres,
Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años. Vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, vi nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violeta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, de la Philemon Holland. Vi a un tiempo de cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el discurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi un gabinete de Alkmaar, un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arremolinada. En una playa de mar Caspio, en el alba, vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Minzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, ébolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un estrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento a la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo deliciosamente que había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, vi desde todos los puntos, vi el Aleph, la tierra, y vi en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpaban los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. ¡Guau! Dios mío. ¡Qué brutal! Es brutal, es brutal. ¡Qué brutal y qué poético es! Sí. Y luego, yo tengo una de mis cosas favoritas, es oír entrevistas, oír a personas que me interesan y escuchar cómo hablan en entrevistas relajadas. Y Borges es uno de mis favoritos porque es muy ligero al hablar. Y de repente te suelta unas, Sí. como Sí, sus sí. libros y como Sí, su sí, poesía, sí, me encanta. que cabe todo en una línea, en una frase. Sí. Yo creo que Borges es un hombre que no va a existir nunca más. O sea, yo creo que Borges es una suerte de sabio que logró como ninguno, me parece, acumular conocimiento, darle 200 vueltas, 300 vueltas y hacer un proceso nuevo, ¿no? Una formulación nueva de las cosas del universo. O sea, yo creo que además abrazar todo, ¿no? Hay un libro que se llama 7 noches que me parece importante porque son 7 conferencias que dicta en Argentina en un año X, ¿no? Y entre otros habla de la ceguera, que me parece, Borges se fue quedando ciego con el paso del tiempo. De hecho, el prólogo de la canción de las flores es el prólogo de Alberto Manguel. Manguel fue literalmente el lector de Borges cuando Borges se quedó ciego. Y es precioso lo que dice, ¿no? O sea, vaya, trastocado seguramente por el contacto con Borges. ¿Y el lector de Borges te refieres a que él era como...? Era como su asistente.
Entonces le vamos a leer la Ilíada y le leía la Ilíada. Vamos a leer. Qué trabajo sí. de ficción. Es precioso, pero además podría ser fácilmente un personaje de Borges, ¿no? Sí. O sea, Alberto Mangel podría ser fácilmente un personaje de Borges, un tipazo que tengo la fortuna de que el prólogo sea de él, ¿no? Entonces, no sé, a mí Borges me parece que es un hombre inconmensurable, es un hombre con una sabiduría importante, yo creo que con un cerebro privilegiado, un don de transformar las cosas artísticamente que pocas veces veremos en la historia del mundo. Creo. Totalmente. Bueno, ya nos falta solamente un corte. Ya sé que es cortísimo, valga la redundancia, estas pláticas que podrían durar horas y horas, con un mezcal, Me encantaría. un quesito fresco, algo así. Pero bueno, tristemente tenemos que irnos y volvemos para el último corte de Léemelo con Mardonio Carballo. Ya estamos en este último bloque de Léemelo con Mardonio Carballo. Ha sido fantástico y me explotó la cabeza con las lecturas que escogiste. Por supuesto, con tu poesía y en fin, estoy toda estimulada. Muy bien, me encanta. Y no es el café, porque no he tomado el café que me gustaría. Y vamos a continuar con este acelere y este deleite. Con poesía de Antonio Gamoneda. ¿Por qué no nos cuentas de este autor? ¿Cómo llegó a ti? Antonio Gamoneda es un poeta español. Vive en León, España. Es un poeta ya grande, no sé si rozará los 90 años. Es un poeta que yo conocí en Chiapas. Me parece un hombre que habla de las tristezas como casi nadie, creo. Además de un generoso muy importante, porque eso creo que también hace a los grandes artistas, ¿no? Su generosidad, ¿no? Y él me parece un hombre que todo el tiempo está mirando qué está sucediendo con las nuevas generaciones. Si lo contactas, si tiene tiempo, podrías fácilmente tener un prólogo de él. Y ahorita escogí un poema que tiene que ver con mi fascinación con los perros. Que te va a gustar doler. Ay, a ver, ya tengo miedo porque además yo luego soy un bicho sensible, dirían. Si no, te dedicarías a otra cosa. Esto se llama Malos Recuerdos. La vergüenza es un sentimiento revolucionario. Karl Marx. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra, sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba, y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y a los cuestos. Era veloz y nos amaba. Ay, cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre, doblados, 5 sellos y un papel de fumar para su hijo. Su madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado. Híjole, qué pena me da que ya van a odiar los programas que me tocó conducir porque de repente me pega chueco el trago, como dicen. No lo conocía. No conocía este una gloria.
Es una gloria y es un masazo. Es un masazo, es un masazo. Como alguien haciendo la cara, Sí. porque no te esperas, ¿no? O sea, uno dice, voy a leer poesía y siempre, aunque está relacionada siempre al amor, a la muerte y a cosas que duelen y que pegan, algo tan ordinario como esto, una imagen tan Es ordinaria. durísima la imagen del perro colgando, tú golpeándole y el perro amándote. Es brutal. Es brutal, yo no sé qué piensen ustedes como espectadoras, como espectadores. Me disculpo por ser tan emocional, pero Es que así pasa. Si no te dedicarías a otra cosa, insisto, yo creo que es parte fundamental de tu trabajo, así que así es. Pues sí, me sorprendió mucho y es un descubrimiento más. Bueno, Antonio Gamoneda, y por lo que veo, Es prolífico. muy prolífico, es de esos tabicones. Y es un libro viejo, por lo que veo. Lo tienes desde hace mucho tiempo. Muchos años, sí. Rilke dice que un poeta es un árbol que no apresura su savia, ¿no? Entonces, maravillosamente viejo, Gamoneda. Pues un descubrimiento para mí, seguramente para muchas de ustedes. Y no nos podemos despedir sin antes hablar de tu siguiente libro. Sí. Cuéntanos de lo último. Sí, pues ahora estamos por sacar este libro que se llama Chénchere. Esto es un domi, como se llama en el argot editorial, ¿no? Es un domi que hicimos para revisar, dar una última revisión, ya sabes, faltas de ortografía, las ilustraciones. Se llama Chénchere. Chénchere es la forma onomatopéyica que recibe el pájaro carpintero en la lengua náhuatl. Tú sabes que, por ejemplo, el canto del gallo cambia si se imita en francés o se imita en español. Bueno, pasa lo mismo con las lenguas indígenas. Entonces, chénchere es una onomatopeya de la percusión que hace el pájaro carpintero al hacer su casa en un árbol. Entonces, esto sale en octubre, está editado por la Secretaría de Cultura de Veracruz y por Nauyaca Ediciones. Las ilustraciones son de Mauricio Gómez Morín, que te encantará también. Es un hombre también bastante prolífico, un artista de altos vuelos, así, y tenemos la fortuna de contar con sus ilustraciones. ¡Qué belleza! Mira. Pero bueno, mira, pelo. A ver. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y estamos trabajando una cosa nueva con el Met de Nueva York. Sí, esto está traducido al inglés. Eso está traducido al inglés, sí. Y ahora estoy trabajando con una compositora que se llama Gabriela Ortiz, que es así top. Yo creo que está rankeada como la mejor compositora de música contemporánea actual. El último disco de la Filarmónica de Los Ángeles es la primera vez que hace un disco de un solo compositor y es de esta mujer, que es Gaby Ortiz, y es mexicana. Y entonces, Dudamel dirige. Entonces estamos hablando de una cosa muy importante que nos encomendaron desde el Metropolitan Museum de Nueva York para hacer una nueva museografía del Ala 6, la colección Rockefeller. En su nueva museografía va a tener audio. Ese audio es un poema largo mío, compuesto musicalmente por Gaby Ortiz. Y ya lo escucharon. Qué maravilla. Ese es el nuevo, este es el previo. Sí, es una locura. Efectivamente, estamos el libro viejo en tu cabeza, sí, en tu corazón, sí. Pero el nuevo para nosotros. Sí, todavía no sale en octubre. Increíble, increíble. Pues Mardonio, no sé si quieras recomendar algo más. No, pues yo siempre recomiendo, lean a Briseida Cuevas, una poeta maya de altos vuelos, recién galardonada con la medalla Bellas Artes por su trayectoria, al maestro Juan Hernández, ella es maya, lean al maestro Juan Hernández, poeta náhuatl también galardonado con esta medalla, es la primera vez que le entregan estas medallas a autores indígenas, lean a Irma Pineda, poeta zapoteca, Natalia Toledo, poeta zapoteca, Miquea Sánchez, poeta zoque, que lean a Enriqueta Lunes, poeta tzotzil, lean a Martilton Almeyo, poeta náhuatl, a Uber Matiúa, poeta mepa, que me parece que en esta situación en la que estamos, mirar en los otros mundos, en las otras poéticas, me parece algo fundamental, sobre todo para enriquecernos como seres humanos, ¿no? Tener claro que hay conejos
que pueden fácilmente andar de neuróticos por la vida con un reloj y un chaleco, y colibríes que pueden tener sueños eróticos con hombres y con mujeres de carne y hueso. Así es. Y tenemos un mundo por descubrir y un mundo por no rescatar, pero gracias a labores como la tuya y de contarnos hacia dónde nos podemos acercar, es que podemos mantener viva nuestras lenguas, que es un tesoro. Sí, sí. Cuando una lengua se muere, o sea, mira, una lengua es un conjunto de signos orales por el cual un grupo de seres humanos pudo ponerse de acuerdo para nombrar al mundo. De eso estamos hablando. Cuando una lengua se pierde esa condición humana en la cual un grupo de seres humanos se puso de acuerdo siglos para nombrar el universo, pero además con sus respectivos secretos, ¿no? Con sus respectivas formas de nombrar a las estrellas, de leer a las estrellas, de leer a la Tierra misma, ¿no? La Tierra misma es parte fundamental del universo filosófico de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que digamos que es para ensanchar la grandeza del conocimiento humano. Absolutamente. Del espíritu y de... Sí, nos hace alimentar nuestro mundo interior y además compartirlo, y es valiosísimo. Así que muchas gracias por todos estos nombres. Espero que hayan anotado los nombres. Que esta lista que acabas de dar. Bueno, a ver. Si no lo ven, ahí lo pausa. véanlo, sí. Sí, le ponen pausa y lo volvemos a escuchar, porque de verdad que para mí son valiosísimas tus recomendaciones. Muchas gracias. Y voy a ir corriendo a buscarlas. Siempre hay maneras de encontrarlas. Muchas gracias, Mardonio. A ti, gracias. Por esta plática hermosísima, por compartir tus lecturas, tu mundo íntimo. Gracias a ustedes por acompañarnos, y seguirán muchos episodios de Lémelo, muchos invitados, invitadas y muchas lecturas que descubrir.